Parte 1. La garganta. El anochecer en la Sierra de Niebla no llegaba de forma gradual. No había atardeceres románticos ni tonos violetas que suavizaran el golpe. En un momento, el cielo era una losa de gris industrial, pesada y húmeda. Al siguiente, era como si un sudario de terciopelo negro hubiera caído sobre el mundo, asfixiando la luz en cuestión de segundos. Lucía se acomodó la mochila, sintiendo como las correas de nylon se clavaban en sus hombros, ya doloridos tras un turno de 12 horas en la planta procesadora de mariscos. El camino principal, una cinta de asfalto llena de baches que serpenteaba perezosamente alrededor del denso bosque, prometía seguridad. Prometía farolas amarillentas y algún coche ocasional. Pero también prometía 1 hora y media más de caminata bajo el viento helado de noviembre que le mordía las costillas. Se detuvo al inicio del sendero. Los lugareños lo llamaban la garganta. No era un nombre cariñoso. Era descriptivo. El sendero atravesaba el corazón del bosque como una herida abierta, cosiendo el polígono industrial con el pueblo viejo en una línea irregular y sucia. Atajar por allí reducía el tiempo a 20 minutos. Quizás 15 si caminabas con propósito y no mirabas a los lados. Lucía sacó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro pálido y ojeroso con una luz azul fantasmal. 14% de batería. ¿Suficiente?, murmuró. Su voz sonó increíblemente pequeña contra el vasto muro de pinos y eucaliptos. Solo 15 minutos. Entrar y salir. Sin mirar atrás. Salió del asfalto y pisó el mantillo blando y podrido del sendero. El cambio de temperatura fue inmediato y físico, como entrar en una cámara frigorífica. El aire aquí no se movía, estaba suspendido, pesado con el olor a agujas de pino, tierra mojada y algo más, algo vagamente metálico, como el sabor de una moneda de cobre en la boca. Durante los primeros minutos, Lucía mantuvo la cabeza gacha, obligando a sus ojos a enfocarse en las punteras sucias de sus zapatillas mientras sorteaban el laberinto de raíces expuestas. Conocía este camino. Conocía la geografía del terreno. Conocía el viejo castaño que parecía un hombre gritando, retorcido por los años. Conocía la gran roca de granito pintada con grafitis de la época de la crisis. Pero esta noche, el bosque se sentía denso. Normalmente, el monte gallego era ruidoso. El crujir de las ramas, el ulular de un cárabo, el lejano zumbido de la autopista. Esta noche no había nada. Era un vacío absoluto. El silencio no estaba vacío, estaba presurizado. Presionaba contra sus tímpanos, creando un zumbido de baja frecuencia que parecía vibrar en las raíces de sus dientes. Lucía volvió a mirar su teléfono. Llevaba caminando lo que parecían 10 minutos, pero la señal del GPS buscaba red, el pequeño círculo girando inútilmente sobre un fondo gris. Sigue caminando, susurró. El sonido de su propia voz la sobresaltó. No hubo eco. Los árboles parecían absorber el sonido al instante, tragándoselo entero antes de que pudiera viajar medio metro. Pasó junto al castaño de los gritos. El nudo en la madera, retorcido en una boca abierta en agonía, parecía atrapar la luz periférica de su móvil. Apartó la mirada rápidamente. 3 minutos después, volvió a pasarlo. Lucía se detuvo en seco. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo. Apuntó con la débil linterna del móvil al árbol. El mismo nudo retorcido. El mismo grito congelado en la corteza. No, dijo, soltando una risa nerviosa y entrecortada. No seas estúpida. Los árboles se parecen. Es un bosque. De noche todo es igual. Empezó a caminar más rápido. La niebla, la bruma, comenzó a descender, pero no del cielo, sino supurando del suelo como el sudor frío de la tierra. No era la niebla etérea de las películas. Era espesa, amarillenta, y olía a agua estancada y azufre. Se arremolinaba alrededor de sus tobillos, ocultando el camino, obligándola a confiar en su memoria del terreno. Su pie se enganchó en una raíz y tropezó, apenas logrando sostenerse en un tronco cercano. Su mano golpeó la corteza. Se sentía húmeda. ¿Viscosa? Retiró la mano con asco. No era resina. Era una sustancia clara y gelatinosa que cubría la madera como mucosidad. Estaba tibia. Se limpió la mano frenéticamente en sus vaqueros, su ritmo cardíaco subiendo de nivel, entrando en el territorio del miedo genuino. Solo llega a casa. Solo llega a las farolas. Ignora la baba. Ignora el frío.
Entonces llegó el sonido. Crack. Fue nítido, seco y cercano. Justo detrás de ella. Lucía giró sobre sus talones, el haz de luz cortando un arco frenético a través de la niebla. La luz no iluminó nada más que las barras verticales de los troncos y la bruma giratoria. «¿Hola?», gritó. Su voz se quebró. «¿Hay alguien ahí? Tengo gas pimienta». No tenía gas pimienta. Tenía un móvil muerto y una botella de agua medio vacía. Silencio. Pero no un silencio total. Después de un retraso de 3 segundos, escuchó un sonido que hizo que el vello de sus brazos se erizara. Era el sonido de un pie levantándose del barro. Un chlop húmedo y succionante. Luego, silencio otra vez. Lucía se volvió hacia el camino y comenzó a caminar, casi corriendo ahora. Su respiración se volvió irregular. Paso. 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 Desde atrás, paso. 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 La estaba imitando. Pero el ritmo estaba ligeramente desviado. Tenía un retraso de una fracción de segundo, como un eco que hubiera ganado masa y peso. No era solo sonido, podía sentir la vibración de los impactos en las suelas de sus pies. Se detuvo abruptamente. Los pasos detrás de ella se detuvieron. Pero no pararon limpiamente. Hubo un sonido de arrastre, como algo luchando por detener su impulso, resbalando sobre las hojas muertas. Como un perro grande intentando frenar en un suelo de madera. Levantó el teléfono como si fuera un arma. El haz de luz temblaba violentamente. Y entonces lo vio. Solo por un microsegundo. A su izquierda, a unos 20 metros, la niebla pareció abrirse. Algo alto y pálido estaba parado entre dos abedules. Al principio, su cerebro desesperado insistió en que era solo otro abedul, corteza blanca, delgado. Pero los abedules no tienen codos. La forma era imposiblemente delgada, mezclándose perfectamente con las líneas verticales del bosque. Pero cuando el haz de luz perdido la golpeó, se plegó. Esa era la única palabra para describirlo. No se agachó, colapsó sobre sí misma como una silla de playa rota, cayendo silenciosamente entre los helechos. La respiración de Lucía se atascó en su garganta. Una parte primitiva de su cerebro, la parte que recordaba cuando los humanos no estaban en la cima de la cadena alimenticia, gritó, depredador. No esperó a verlo levantarse. Corrió. El camino, que debería haber sido recto, comenzó a torcerse. La geometría del bosque se estaba rompiendo. Los árboles parecían inclinarse, sus ramas entrelazándose como dedos para bloquear el cielo. El suelo se volvió traicionero, barro blando que intentaba succionarle las zapatillas. Tup. 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 La persecución ya no intentaba ser sigilosa. La cosa detrás de ella había abandonado la imitación. Ahora era pesada, dando zancadas. No sonaba como un humano corriendo. Sonaba como un animal grande, corriendo a 4 patas, golpeando la tierra con una fuerza terrible y galopante. Lucía se arriesgó a mirar por encima del hombro, apuntando la luz hacia atrás. El haz capturó una pesadilla. Estaba gateando. Pero gateaba a la velocidad de un hombre sprintando. Sus extremidades eran demasiado largas, con múltiples articulaciones, disparándose y arrastrando su cuerpo pálido y demacrado hacia adelante. No llevaba ropa. Su piel era del color de la leche cortada, estirada sobre un marco esquelético que parecía haber sido ensamblado por alguien que nunca había visto a un humano pero intentaba construir uno de memoria. Pero fue la cara lo que casi detuvo su corazón. No tenía nariz. No tenía labios. Solo una extensión suave de piel húmeda y 2 ojos que no eran más que vacíos negros que absorbían la luz. Y debajo de ellos, una mandíbula que colgaba abierta, oscilando flojamente con cada impacto contra el suelo, como si los músculos que la sostenían estuvieran cortados. Lucía gritó, un sonido crudo y desgarrador, y se obligó a correr más fuerte. Sus pulmones ardían como si estuviera inhalando vidrio molido. ¿Ayuda? Que alguien me ayude. Atravesó un matorral de zarzas que le desgarró la chaqueta y la mejilla. Pero no sintió dolor. La adrenalina inundaba su sistema, convirtiéndola en una máquina de pánico puro. Vio una luz adelante. ¿Una farola? ¿Una casa de campo? Corrió hacia ella, con las lágrimas cegándola. Por favor, por favor, por favor.
Irrumpió a través de la última línea de árboles y cayó de rodillas, jadeando, esperando el duro asfalto de la carretera. Pero sus manos no golpearon el asfalto. Se hundieron en musgo blando y húmedo. Lucía levantó la vista, limpiándose las lágrimas y los mocos de la cara. La luz que había visto no era una farola. Era su propio teléfono. Estaba tirado en el suelo frente a ella. Lo miró, confundida, su cerebro fallando. ¿Cómo? Ella estaba sosteniendo su teléfono. Miró su mano derecha. Estaba vacía. Miró al suelo. Allí estaba su teléfono, con la pantalla rota, la linterna apuntando hacia arriba en la niebla como un faro. Se puso de pie lentamente, girando en círculo. Los árboles. El castaño de los gritos. La roca con el grafiti. Estaba de vuelta en el inicio. Había corrido durante 10 minutos, sprintando por su vida, solo para terminar exactamente donde había encontrado a la criatura. El bosque no solo le había bloqueado el paso. La había puesto en un bucle. Era un frasco de cristal cerrado. Y entonces, la linterna en el suelo parpadeó. 1% batería. La oscuridad se precipitó desde los bordes de su visión. Desde la oscuridad, un olor la invadió, tierra podrida, cobre y algo dulce, como carne en mal estado. Y una voz. No venía de los árboles. No viajaba por el aire. Vibraba directamente dentro de la materia gris húmeda de su cerebro. Sonaba como placas tectónicas desplazándose, profunda y chirriante. Lucía se congeló. No podía respirar. No podía moverse. Corres, rápido. El teléfono murió. La luz se desvaneció. Una negrura absoluta y aplastante la tragó. Era un peso físico, presionando contra sus globos oculares. Se quedó allí, ciega, escuchando su propio corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. A su derecha, a centímetros de su oído, sintió un cambio de temperatura. Un frío que irradiaba de algo vivo. Escuchó el sonido húmedo y pegajoso de unos labios separándose. Una exhalación caliente y sin aliento rozó su cuello. No olía a aire. Olía al fondo de una tumba abierta. Pero, yo, corro, más, rápido. Lucía permaneció congelada, sus músculos bloqueados en un rigor de terror puro. El aliento en su cuello había cesado, pero la presencia permanecía. Podía sentir el desplazamiento del aire, el cambio sutil en la presión mientras algo masivo y larguirucho maniobraba a su alrededor en la oscuridad total. La estaba rodeando. Inspeccionando la mercancía. Apretó los ojos con fuerza. Era un gesto inútil, la oscuridad exterior era idéntica a la interior, pero era la única defensa que le quedaba. Entonces, un toque. Fue imposiblemente suave. Un dedo, frío, seco y con la textura de un pergamino viejo, rozó su mejilla. Se deslizó por la línea de su mandíbula, trazando el hueso, explorando el temblor de sus labios. Se sentía antiguo. Las cosas muertas no deberían moverse, y ciertamente no deberían tocar con tal curiosidad deliberada y sádica. Lucía quería gritar, pero su garganta se había constreñido en un nudo apretado. Solo escapó un gemido patético y roto. La voz volvió a su mente, taladrando la base de su cráneo. Tan caliente. Las sílabas eran húmedas y arrastradas, resonando en su cabeza como si sus propios pensamientos estuvieran siendo canibalizados. Recipiente, frágil. El dedo se enganchó bajo su barbilla e inclinó su cabeza hacia arriba. Las rodillas de Lucía cedieron y colapsó. No cayó lejos, el suelo pareció subir a su encuentro, pero no era el musgo suave de antes. Era tierra dura y compacta. Tierra fría. Retrocedió arrastrándose sobre sus manos y talones, pateando ciegamente. Su zapato conectó con algo sólido, como el tronco de un árbol, pero más blando. Madera que se sentía como carne. Retrocedió, jadeando por aire. Por favor, susurró al vacío. Déjame ir. El bosque respondió con un sonido que sonaba como una risa. Si una risa pudiera estar hecha de ramas rotas y piedras moliéndose. ¿Irte? La voz se burló. Resonando en sus dientes. No hay a dónde ir. El camino es mío. Los árboles son míos. Tú eres mía. Un destello de imágenes explotó en su mente, violento e intrusivo.
No era el bosque. Era su apartamento. Vio su propia cocina, bañada por la luz azul del reloj del microondas. Vio su pasillo, la alfombra ligeramente torcida. Vio la puerta de su dormitorio, entreabierta solo 1 centímetro. Y en la visión, se estaba mirando a sí misma durmiendo. Veía la parte posterior de su propia cabeza en la almohada. La perspectiva cambió. Estaba mirando desde debajo de su propia cama, observando sus propios tobillos colgando mientras se sentaba por la mañana. Lucía tuvo una arcada. La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. No la había encontrado esta noche. Había estado allí. Observando. Esperando. Los crujidos en el suelo que había ignorado. La sensación de ser observada mientras se cepillaba los dientes. Las corrientes de aire frío en una habitación sellada. Había estado cultivando su miedo. Añejándolo como vino. Conozco el sabor de tus sueños, siseó la voz. El aire frente a ella se volvió gélido. El olor a cobre y podredumbre se intensificó hasta que pudo saborearlo en su lengua. Estaba justo frente a su cara. Podía escuchar su mandíbula desencajándose, el estiramiento húmedo del cartílago preparándose para atacar. Parte 2. El casero. Clic. Un sonido rasgó el claro del bosque. No fue una rama al romperse. Fue mecánico. Preciso. El sonido de un interruptor industrial activándose. Al suelo, escoria. El grito fue humano. Ronco, furioso e innegablemente real. Antes de que Lucía pudiera procesar el sonido, el mundo estalló en blanco. Un haz de luz, tan potente que parecía sólido, como una barra física de energía, cortó la niebla. Pasó de largo a Lucía y golpeó el espacio directamente frente a su cara. La criatura chilló. No fue un grito de miedo, fue el sonido de una frecuencia que no debería existir, una vibración digital y aguda que hizo que la visión de Lucía se nublara y le dolieran las muelas. Bajo el resplandor cruel e implacable del foco, Lucía lo vio completamente por primera vez. Estaba a centímetros de su nariz. Su piel era translúcida, revelando venas oscuras y pulsantes debajo que bombeaban un lodo negro en lugar de sangre. Su boca era una rendija vertical que se había abierto de par en par, revelando hileras de dientes como agujas curvados hacia adentro, diseñados para arrastrar la carne hacia la garganta, para nunca soltarla. Cuando la luz lo golpeó, la piel de la criatura pareció siseante, como carne en una plancha caliente. Vapor se elevó de su carne pálida. Reculó violentamente, sus largas extremidades multiarticuladas agitándose en el aire. Se movió con velocidad de insecto, retrocediendo, protegiéndose los ojos negros con manos largas y esqueléticas que tenían demasiados nudillos. ¡Muévete!, gritó la voz de nuevo. ¡Levántate, chica! El hombre que sostenía la luz avanzó. No corría, caminaba con una cadencia pesada, pisando fuerte. Barría el haz como si fuera un arma, manteniéndolo fijo en la cara de la criatura. El monstruo siseó, un sonido como vapor escapando de una válvula de alta presión, y luego, con un movimiento demasiado rápido para seguirlo, retorció su cuerpo y se disparó hacia arriba. No trepó el eucalipto, corrió sobre él, desafiando la gravedad, sus extremidades perforando la corteza para agarrarse. Las ramas se sacudieron violentamente, haciendo llover hojas sobre ellos. Luego, silencio. La respiración pesada del hombre llenó el claro. No bajó la luz. Barrió las copas de los árboles, revisando las ramas, girando en un círculo lento y táctico. El haz cortó la niebla, revelando ramas vacías. Solo cuando pareció satisfecho de que la cosa se había retirado a la oscuridad superior, bajó el haz, aunque no lo apagó. Caminó hacia Lucía. Era mayor, quizás de unos 50 y tantos años. Llevaba una chaqueta de lona gruesa manchada de grasa y barro, un gorro de lana oscuro calado hasta las cejas y botas de monte reforzadas. Sostenía un gran foco industrial modificado en una mano, conectado a una batería en su cinturón, y una escopeta de corredera en la otra, colgada casualmente sobre su hombro. No le ofreció la mano. Simplemente la miró, con el rostro sombrío y surcado por el agotamiento. Sus ojos no dejaban de moverse, escaneando la línea de árboles. ¿Puedes caminar?, preguntó. Su voz era grave, ronca por el tabaco, desprovista de simpatía pero llena de urgencia. Lucía asintió, aunque no estaba segura. Obligó a sus piernas temblorosas a enderezarse, usando un tronco para apoyarse.
Sus rodillas parecían de agua. ¿Qué era eso? Logró decir, atragantándose. No tenemos tiempo para un documental de la 2, espetó el hombre. La agarró del brazo, su agarre era fuerte, casi doloroso, y tiró de ella hacia un hueco entre los matorrales. Está cegado, no muerto. Volverá a rodearnos una vez que sus ojos se ajusten. Necesitamos estar en la carretera para entonces. Pero la carretera, caminé durante 1 hora, seguía dando vueltas. Eso es porque estabas caminando en su casa, dijo el hombre, sin disminuir el paso. Más que guiarla, la arrastraba. Yo conozco la puerta de servicio. Se movían rápido. El hombre no usó el sendero donde Lucía había estado. Cortó directamente a través de los tojos y la maleza, pasando por encima de troncos y agachándose bajo las ramas con una familiaridad que sugería que había memorizado cada centímetro de este infierno. El bosque se sentía diferente a su alrededor. La niebla parecía retroceder ante su luz. El silencio no era tan pesado. Era como si su presencia, o tal vez su absoluta falta de miedo, obligara a la ilusión a romperse. ¿Eres el guarda forestal?, preguntó Lucía, tratando de mantener el ritmo, con los pulmones ardiendo. Algo así, gruñó él. Soy el tipo que limpia el desastre cuando los idiotas deciden tomar un atajo por la noche. Solo quería llegar a casa. Todos quieren. Así es como te atrapa. Impaciencia. Fatiga. Ceba el anzuelo con la conveniencia. Se alimenta del deseo de estar en otro lugar. Se detuvo de repente, iluminando un árbol específico marcado con un profundo rasguño de 3 garras. La resina que rezumaba de la herida era fresca y negra. La miró por un segundo, apretando la mandíbula, y luego corrigió su rumbo ligeramente hacia la izquierda. ¿Es un fantasma?, preguntó Lucía, con voz pequeña. El hombre soltó una carcajada corta y sin humor. Los fantasmas son recuerdos. Esa cosa es de carne y hueso. Carne antigua. Sangre hambrienta. Algunos lo llaman el acechador pálido. Yo simplemente lo llamo el casero. Porque si estás aquí después del anochecer, estás pagando el alquiler. ¿Por qué no le disparaste? Las balas no hacen mucho más que cabrearlo, dijo. Se cura demasiado rápido. Pero la luz pura, enfocada, de altos lúmenes, la odia. Le quema la retina. Confunde su ecolocalización. Es lo único que te compra distancia. Hizo una pausa, mirando hacia la oscuridad detrás de ellos. Sigue moviéndote, susurró. Está bajando de las copas. Lucía no escuchó nada, pero no lo cuestionó. ¿Corrió? Los árboles comenzaron a ralear. La atmósfera opresiva se levantó ligeramente, reemplazada por el frío distintivo del viento normal del norte. A través de los huecos en los troncos, Lucía vio el resplandor naranja de las farolas de sodio. Civilización. Irrumpieron fuera de la línea de árboles hacia el asfalto agrietado de la vieja carretera comarcal. El zumbido de la autopista lejana sonaba como un coro de ángeles. El aire olía a gasoil y asfalto mojado, el olor más dulce que Lucía había conocido jamás. Lucía colapsó en el arcén, enterrando la cara en sus manos. Temblaba tanto que sus dientes castañeteaban audiblemente. El hombre se quedó en el borde exacto del bosque. No pisó el asfalto. Se mantuvo en la tierra, un guardián en el umbral. Estás a salvo aquí, dijo, apagando su enorme luz. La repentina oscuridad se sintió menos amenazante ahora, lavada por el brillo ambiental de las farolas. Gracias, sollozó Lucía, mirándolo. Me has salvado la vida. El hombre la miró. Bajo la farola, parecía más viejo, más cansado. Sus ojos eran oscuros, atormentados por cosas de las que no hablaba. No te he salvado, dijo en voz baja. Solo interrumpí la cena. Lucía se congeló. ¿Qué? ¿Te eligió a ti, chica? No caza al azar. Te rastreó. Probó tu miedo. Ahora conoce tu olor. Ajustó la correa de su escopeta, cambiando el peso. Ve a casa. Cierra las puertas. Deja las luces encendidas. Si escuchas rasguños en las paredes, sube el volumen de la tele. Si hueles a tierra mojada, enciende una vela. No mires a los rincones oscuros. ¿Vendrá a por mí?, preguntó Lucía, el pavor regresando, más frío que antes.
El hombre dudó. Miró al bosque, luego de vuelta a ella. Es un depredador. Si un lobo prueba la sangre y la presa se escapa, el lobo no olvida simplemente. Sigue el rastro. Se volvió hacia el bosque. —¡Espera! —gritó Lucía, poniéndose de pie sobre piernas temblorosas. —¿A dónde vas? —Adentro —dijo, encendiendo su luz de nuevo. El haz cortó un camino solitario y crudo hacia los árboles negros. Todavía tiene hambre. Si no lo mantengo ocupado, podría decidir salir aquí antes de lo esperado. Sin mirar atrás, caminó hacia la oscuridad. La niebla se lo tragó en segundos. Lucía se quedó sola al lado de la carretera. Llegó a su edificio 20 minutos después. No caminó, corrió. Cada sombra proyectada por un coche aparcado parecía una figura agazapada. Cada crujido de una bolsa de plástico en el viento sonaba como un paso. El portal de su edificio era brillante. El ascensor era brillante. Su pasillo era brillante. Abrió la puerta de su piso, tropezó hacia adentro y cerró los 3 cerrojos. Clic, clic. Clic, el sonido del metal deslizándose en su lugar usualmente traía alivio. Esta noche, se sentía insuficiente. Era un edificio antiguo, de techos altos y suelos de parqué que crujían. Encendió todas las luces. La cocina, el baño, el dormitorio, incluso el pasillo. Quitó las pantallas de las lámparas de la mesita de noche para que las bombillas fueran más duras. Miró debajo de la cama. Nada. Miró en la ducha. Nada. Se acabó, susurró, derrumbándose en su cama, completamente vestida. Todavía llevaba las zapatillas puestas. Él lo detuvo. Se acabó. Se quedó allí, mirando al techo de escayola, su ritmo cardíaco volviendo lentamente a la normalidad. La adrenalina se desplomó, dejándola exhausta. Sus párpados se volvieron pesados. Solo una siesta, pensó. Solo una hora. Las luces estaban encendidas. Estaba a salvo. Cerró los ojos. El apartamento estaba en silencio. La nevera zumbaba. Un coche pasó afuera, con el bajo de la música retumbando rítmicamente. Y entonces, desde el interior de la rejilla de ventilación del aire acondicionado, justo encima de su cama en el falso techo, llegó un sonido. Ras, ras. Los ojos de Lucía se abrieron de golpe. Ras, ras. Era el sonido de algo largo y duro arrastrándose contra el metal. No era una rata. Las ratas corretean. Esto era un arrastre lento y deliberado. Y entonces, el olor la golpeó. No del bosque. De la rejilla. El hedor espeso y pesado a tierra mojada y cobre. La voz no vino de su cabeza esta vez. Vino del techo, susurrada a través de las lamas de metal, íntima y aterradoramente cercana. Dejaste la puerta abierta. Lucía yacía paralizada. El apartamento era una fortaleza de luz artificial. No había una sola sombra en el dormitorio lo suficientemente profunda para ocultar una araña, y mucho menos un monstruo. Pero la luz no puede detener el sonido. Y la luz no puede detener lo que ya está adentro. Screech. Screech. Un tornillo en la cubierta de la rejilla, pintado con capas de pintura blanca barata, comenzó a girar. Se movía con una lentitud agonizante, desafiando la física. No había destornillador, ninguna herramienta desde el exterior. Solo fuerza. Presión aplicada desde dentro de los conductos. Pin. El tornillo salió disparado del yeso y aterrizó en su edredón. Parecía un pequeño escarabajo muerto. Lucía saltó de la cama, retrocediendo hacia la esquina de la habitación, agarrando una pesada lámpara de latón como un garrote. «¡Vete!», gritó. «He llamado a la policía. Tengo un arma». La voz bajó desde el techo. Ya no era el susurro psíquico. Ahora era acústico, rebotando en las paredes metálicas del conducto. «¿Mentirosa?». La voz sonaba como hojas secas siendo aplastadas. «Abre el camino». El segundo tornillo saltó. Luego el tercero. La pesada rejilla de metal osciló hacia abajo en su última bisagra, colgando como una mandíbula rota. Por un momento, no pasó nada. Solo la boca oscura y cuadrada de la ventilación abierta en el techo blanco inmaculado.
Entonces, apareció una mano. No parecía una mano. Parecía un manojo de raíces blancas. Dedos, demasiados, y demasiado largos, se curvaron sobre el borde de la rejilla. Estaban cubiertos de una baba clara y pegajosa que goteaba sobre su almohada. SSSSS. La baba golpeó la funda de algodón de la almohada y humeó. Lucía lanzó la lámpara. Se estrelló contra el techo, rompiendo la bombilla principal. Mal movimiento. La habitación se oscureció al instante. Ahora, solo la luz del pasillo se derramaba dentro, creando sombras largas y estiradas que se extendían hacia ella. La criatura se derramó fuera de la ventilación. Esa era la única forma de describirlo. No bajó trepando, fluyó. Como masa húmeda, su cuerpo se alargó y estiró, los huesos dislocándose y volviendo a encajar mientras se escurría a través de la estrecha abertura. Golpeó el colchón con un golpe pesado y húmedo. El somier gimió bajo un peso que no debería haber sido posible para algo tan delgado. Lucía se dio la vuelta y corrió. Esprintó hacia el pasillo, cerrando la puerta del dormitorio detrás de ella de un portazo. Echó la llave. Retrocedió, mirando la madera. Crack. La lámpara de la mesita, la que había dejado en el suelo, se estrelló contra la puerta desde el interior. La criatura estaba destruyendo las fuentes de luz. Era inteligente. Conocía las reglas del juego mejor que ella. Las luces del pasillo parpadearon. BZZZT, oscuridad. Luego volvieron a encenderse. BZZZT, oscuridad de nuevo. Más tiempo esta vez. No, 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 gimió Lucía, retrocediendo hacia la cocina. Por favor, Dios, no. Agarró el cuchillo cebollero más grande del bloque de madera en la encimera. La hoja de acero inoxidable temblaba en su agarre. La cocina era de concepto abierto. Sin puertas. Sin cerraduras. Solo un espacio amplio y expuesto. El pomo de la puerta del dormitorio comenzó a vibrar. No giró. Simplemente vibró, como si toda la puerta estuviera siendo sacudida por un terremoto localizado. Luego, silencio. Lucía contuvo el aliento. ¿Había parado? Miró hacia el hueco debajo de la puerta del dormitorio. La luz estaba apagada adentro. Pero entonces, lo vio. Una sombra. Pero no una sombra proyectada por la luz. Una sombra que poseía masa. Se estaba filtrando por debajo de la puerta. Como aceite negro, rezumaba a través de la grieta, acumulándose en el suelo laminado del pasillo. El charco de oscuridad comenzó a elevarse. Desafió la gravedad, tejiéndose a sí mismo, reformándose en líneas verticales. Huesos encajaron en su lugar con el sonido de disparos de pistola. Piel estirada sobre el vacío. De pie al final de su pasillo, bloqueando la salida, estaba el casero. Aquí, en el contexto de su apartamento, era aún más aterrador. En el bosque, se mezclaba. Aquí, contra las paredes blancas limpias y las fotos enmarcadas de su familia, era una abominación. Era demasiado alto, su cabeza rozaba el techo, su cuello doblado en un ángulo repugnante para caber. Sus ojos negros se clavaron en los de ella. Sonrió. Su boca no solo se abrió, partió la mitad inferior de su cara. Me has traído al buffet. Parte 3. El contrato. Se abalanzó sobre ella. Lucía no pensó. Lanzó el cuchillo. Fue un movimiento desesperado, nacido del instinto más que de la habilidad. Pero a esa distancia, en el pasillo estrecho, era imposible fallar. La hoja de acero inoxidable de 30 centímetros giró en el aire y se clavó en el hombro de la criatura. ¡Chac! Sonó como un machete golpeando un trozo de carne colgada. El cuchillo se hundió profundamente en la carne pálida, enterrándose hasta el mango. La criatura ni siquiera se inmutó. No gritó. No sangró rojo. Un icor negro y viscoso, espeso como el alquitrán, rezumó alrededor de la hoja, burbujeando levemente al tocar el aire. La cosa dejó de moverse. Bajó la vista hacia el mango que sobresalía de su hombro con una expresión de leve confusión, como un humano notando una picadura de mosquito. Levantó su mano larga y huesuda, envolvió sus dedos alrededor de la empuñadura y tiró. ¡Shock! El sonido del cuchillo saliendo de la herida fue húmedo y succionante. La criatura dejó caer el cuchillo al suelo de parqué.
La herida en su hombro comenzó a cerrarse al instante, el lodo negro sellando la brecha como pegamento de secado rápido. Lucía se dio la vuelta y corrió hacia el baño, la única habitación que quedaba con cerradura. Dio un portazo y giró el pestillo endeble. Retrocedió hasta que sus piernas golpearon la bañera, luego trepó dentro, cerrando la cortina de ducha de plástico. Se hizo un ovillo en la porcelana fría, sollozando incontrolablemente, con las manos sobre los oídos. No es real, no es real, no es real. Es real, susurró la voz. No vino de la puerta. No vino de su cabeza. Resonó desde el desagüe cromado de la bañera, vibrando contra su cadera. Lucía salió de la bañera como si estuviera llena de agua hirviendo, resbalando en la alfombrilla y cayendo sobre las baldosas. ¡Pum! La puerta del baño se estremeció violentamente. Un puño, o una garra, había golpeado la madera con la fuerza de un mazo. Polvo de yeso llovió desde el marco de la puerta. ¡Pum! La madera se astilló alrededor de la cerradura. La puerta se arqueó hacia adentro. Lucía miró a su alrededor frenéticamente. El espejo. La tapa pesada de la cisterna del inodoro. Inútil. Necesitaba fuego. El guarda forestal dijo que odiaba la luz. Quizás también odiaba el calor. Sus ojos aterrizaron en la encimera del lavabo. Un bote grande de laca para el pelo. A su lado, un encendedor de cocina de cuello largo que usaba para las velas aromáticas. Crack. La puerta explotó hacia adentro. Astillas de madera pintada y trozos de marco volaron por la habitación como metralla. La criatura estaba en el umbral. Llenaba el marco por completo, encorvando los hombros para caber, su cabeza rozando el dintel. El olor a tumba abierta llenó la pequeña habitación alicatada, dominando al instante el aroma a jabón de lavanda. Esta vez no se apresuró. Saboreó el momento. Dio un paso sobre la alfombrilla de baño. Lucía encendió el mechero. Una pequeña llama azul bailó en la punta. Apuntó con el bote de aerosol. ¡Fuos! Una antorcha de fuego, de 1 metro de largo, rugió hacia la criatura. El monstruo chilló, un sonido tan agudo y penetrante que el espejo del baño detrás de Lucía estalló en 1000 pedazos irregulares. Vidrio llovió sobre su cabello y hombros. El fuego envolvió la cara de la criatura. Su piel translúcida se ampolló y se ennegreció al instante. Se sacudió, agitando sus extremidades salvajemente, arrancando el lavabo de la pared de un golpe. El agua salió disparada a chorros, siseando al golpear las tuberías calientes. Pero no retrocedió. A través de las llamas, una mano salió disparada. Fue rápida, más rápida que el fuego. Se envolvió alrededor de la garganta de Lucía. El frío fue absoluto. No era solo frío físico, era la temperatura del vacío entre las estrellas. Congeló la sangre en su vena yugular. El encendedor cayó de sus dedos entumecidos. La llama murió. La criatura la levantó del suelo como si no pesara nada. Sus pies patalearon inútilmente en el aire. Su cara estaba quemada. La piel se estaba pelando para revelar músculo gris crudo y hueso oscuro, pero los ojos estaban intactos. Los vacíos negros miraban dentro de su alma, sin parpadear, sin sentir. La acercó. Su aliento olía a cobre viejo y a su propio miedo. La luz, quema, siseó, su voz ya no dentro de su cabeza, sino caliente y húmeda contra su oído. Pero la oscuridad consume. Lucía arañó la mano que la asfixiaba, pero era como arañar granito. Su visión comenzó a cerrarse en un túnel. Puntos grises bailaban ante sus ojos. El sonido del agua corriendo de la tubería rota se desvaneció en un rugido distante. ¿Por qué? Articuló sin voz, incapaz de forzar aire a través de su tráquea aplastada. La criatura inclinó la cabeza, la piel quemada crujiendo al moverse. Pareció considerar genuinamente la pregunta. ¿Por qué miraste? Abrió la mandíbula de par en par, más ancha de lo que cualquier mandíbula debería ir, desencajándose con un estallido húmedo. Hileras de dientes de aguja brillaron bajo la luz parpadeante del pasillo. Y entonces, la oscuridad se la llevó. Epílogo. El informe de la Guardia Civil archivado 2 días después fue breve e insatisfactorio. Incidente, persona desaparecida / posible allanamiento. Ubicación, piso 4B, calle del Bosque. Víctima, Lucía Varela. Los agentes notaron signos de lucha. La puerta del baño estaba destrozada.
El espejo estaba hecho añicos. Había daños significativos por agua debido a una tubería rota que había inundado el piso de abajo. Pero no había sangre. Ni una sola gota. Encontraron su teléfono en la encimera de la cocina. Estaba completamente cargado. Había un mensaje borrador no enviado, no debí tomar el atajo. Los detectives asumieron juego sucio pero no tenían pistas. El guarda forestal del que hablaron algunos testigos nunca fue encontrado, la estación local no tenía registro de nadie que coincidiera con su descripción empleado en los últimos 10 años. El caso se enfrió después de 3 meses. Asumieron que ella había huido, o tal vez había sido secuestrada, aunque ninguna evidencia forense apuntaba a una segunda persona. El apartamento permaneció vacío por un tiempo. El casero reemplazó la puerta del baño, arregló la fontanería y pintó sobre las extrañas manchas oscuras en el techo que seguían sangrando a través de la imprimación. Entonces, un nuevo inquilino se mudó. Luis era un chico joven, estudiante en la universidad técnica local. Le gustaba la ubicación. Era tranquila, barata y estaba cerca del bosque donde le gustaba volar su dron. En su primera noche, estaba desempacando cajas en el dormitorio. Era tarde, casi medianoche. El viento del norte aullaba afuera, haciendo traquetear los cristales de las ventanas. Hizo una pausa, con una caja de libros en las manos. Escuchó un sonido. Ras. Ras. Venía de la rejilla de ventilación, justo encima de la cama. Miró hacia arriba. La rejilla estaba atornillada fuertemente, recién pintada con una capa gruesa de blanco. Probablemente solo sean ratones, murmuró, tirando los libros sobre el escritorio. Apagó la lámpara y se acostó en la oscuridad, exhausto. Se subió el edredón hasta la barbilla. Cerró los ojos. La habitación estaba en silencio. Desde la oscuridad directamente encima de él, una voz, suave, femenina, pero sonando increíblemente vieja y hueca, susurró en la habitación. Lu. Is. Los ojos del estudiante se abrieron de golpe. Miró fijamente hacia el cuadrado negro del techo. ¿Quién anda ahí? Susurró, con el corazón martilleando. El silencio se estiró, pesado y oliendo levemente a cobre y lavanda. Entonces, la voz respondió. Soy yo.